Ya estamos en vivo. Listo, doctor. Buenos días a todas y todos. Un gran gusto de tenerlos en esta nueva ocasión en vivo desde la Universidad de Costa Rica. Estamos transmitiendo desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Esta oportunidad en este mes le toca la presentación dentro del marco del 60 aniversario que está cumpliendo la Facultad de Medicina a la Escuela de Nutrición. Y para ello tenemos un tema muy bonito, es un tema de fondo, es un tema muy importante, como son las canastas básicas de alimentos en relación a la política pública o a la realidad de nuestro país. Para ello tenemos entonces a dos distinguidísimas docentes e investigadoras de la Escuela de Nutrición. En primera instancia, les presento a la doctora Marcela Dumani Chandi. Ella es docente e investigadora de la Escuela de Nutrición, cuenta con una licenciatura en nutrición de la misma escuela, de la nutrición de la Universidad de Costa Rica. Además cuenta con un diplomado internacional de especialización en seguridad alimentaria y nutricional, derecho a la alimentación y políticas públicas contra el hambre en América Central. Asimismo cuenta con, cuenta con un doctorado en educación con énfasis en mediación pedagógica y desarrollo sostenible de la Universidad de La Salle, Costa Rica. También nos va a acompañar en esta ocasión la doctora Shirley Rodríguez González, otra distinguidísima profesora catedrática de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica. Labora en ella desde el año 2001, es nutricionista graduada de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría de nutrición humana de la Universidad de Costa Rica y un doctorado en desarrollo rural de la Universidad Federal de Río Grande de Azul, dedicada a la investigación, docencia y proyectos de acción social e investigación. Cuenta con publicaciones en alimentos tradicionales, agricultura familiar, canasta básica alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Bueno, tenemos entonces dos distinguidísimas docentes e investigadoras de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica para desarrollar un tema que es de fundamental importancia en el quehacer de la vida cotidiana de todos nosotros. La nutrición tiene un papel que a mi juicio es de los más prioritarios que tenemos en el mundo de la salud y que cada vez tomará más protagonismo, ¿verdad? Por la importancia que esto lleva. Entonces, dicho todo esto, vamos a escuchar a la doctora Rodríguez y a la doctora Dumani en este importantísimo tema y al final haremos algún periodo breve de preguntas o comentarios sobre esta importante temática. Entonces, bienvenidas y muchas gracias a la doctora Dumani y doctora Rodríguez por participar con nosotros en esta ocasión en el marco de los 60 años que está cumpliendo la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, unirnos a la felicitación de nuestra facultad en estos 60 años y muy agradecidas de que se brindara este espacio para hablar sobre este tema. Muchas gracias. Buenos días. Mucho gusto. Buenos días, reitero el agradecimiento por esta participación, esa oportunidad de discutir sobre un tema que es de gran trascendencia y de mucha relevancia. Entonces, muchas gracias y felicidades a nosotros también, ¿verdad? Que somos facultad por esos 60 años. Bueno, el objetivo de esta presentación es discutir, ¿verdad? Sobre la canasta básica tributaria, la canasta básica de alimentos y su relación con la nutrición pública.
Voy a iniciar hablándoles un poquito sobre la canasta básica alimentaria y la forma como ella se conceptualiza y cómo metodológicamente se ha aplicado o se ha definido para Costa Rica. En el caso de la canasta básica alimentaria, es un conjunto de alimentos y bebidas que responden a una estructura en función de un requerimiento promedio de un individuo que fue construido a partir de una estructura poblacional nacional, ¿verdad? Entonces, a partir de esa estructura poblacional se establece un requerimiento energético mínimo de energía, para el cual entonces se definen los alimentos que van a aportar esa energía a partir de un consumo usual. Y eso son dos elementos fundamentales, ¿verdad? O sea, se parte de un consumo usual de la población y a partir de ahí se definen esos alimentos que tienen que tener tres criterios. El primero es que tienen que cumplir el criterio de universalidad, que es que el 10% de la población mínimo, ¿verdad?, lo consuma. Y además de ese, alguno de esos otros dos criterios, que es un aporte energético que aporte el 0.5% de esa energía mínima que fue calculada, o que tenga un porcentaje, una representación del porcentaje en el gasto de un 0.5%. Entonces son esos. El primero es un criterio indispensable y al menos uno de los otros dos. Entonces tiene que cumplir con alguno de los dos criterios adicionales. Sabemos y somos conscientes que no es un ideal alimentario, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Fue establecido como un indicador económico, pero sí consideramos que es fundamental comenzar a incluir, ¿verdad?, ese indicador nutricional debido a la importancia que la canasta básica alimentaria tiene en relación con la definición de grupos vulnerables. Y por lo tanto, más considerando entonces la necesidad de respetar el derecho humano a la alimentación de toda la población costarricense. Entonces, la función como tal de la canasta básica alimentaria para Costa Rica ha sido medir la pobreza extrema, ¿verdad? Entonces es definir una línea de pobreza extrema y establecer un grupo en el cual se realizan intervenciones institucionales en esos grupos, ¿verdad? Entonces vamos a discutir posteriormente las necesidades o las limitaciones, ¿verdad?, que nosotros visualizamos en ese abordaje. Las características que tiene la canasta básica alimentaria, ¿verdad? Como les dije, hay un mínimo de energía que fue definido y es definida para zona rural y zona urbana, considerando las diferencias que hay tanto en patrones alimentarios como en las demandas energéticas, ¿verdad? Entonces, para la zona urbana fue definido un umbral calórico de 2184, mientras que para la zona rural un umbral de 2258. Y en relación con la composición alimentaria tiene 52 alimentos la canasta urbana y 44 alimentos la canasta rural. En cuanto a la definición de los alimentos, se parte de los precios implícitos por alimento de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 2004 para la definición de esa estructura, y la canasta básica alimentaria se define en relación con la variación de los precios por subgrupo de alimentos del índice de precios al consumidor. Entonces, realmente la fuente, ¿verdad?, de información ha sido esa Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos del 2004. Acá les puse un ejemplo para que más o menos conocieran cómo está estructurada la canasta básica alimentaria. Voy a proyectar acá en relación con la canasta básica urbana, pero voy a ir diciendo los cambios que hay en relación con la canasta básica rural. Entonces, como vemos, ¿verdad?, se definen grupos de alimentos y a partir de esos grupos de alimentos, alimentos incluidos en esos grupos. En el caso de los lácteos y quesos, ¿verdad?, es para leche fluida y queso para las dos poblaciones, son los dos alimentos que se incluyen. En el caso de carne, tenemos la carne de res,
sería el bistec de res y la carne molida. La posta y hueso no se incluye para la zona rural, perdón. La carne de res, tenemos 2 cortes que se incluyen en la zona urbana. En la zona rural no se incluye carne de cerdo. Y recordemos que es que parte de esa encuesta de ingresos y gastos, ¿verdad? Entonces, muchos de esos alimentos son producidos dentro de los espacios rurales y no se contabiliza como un ingreso monetario, ¿verdad? Ni un pago por ese alimento tampoco. Entonces, queda invisibilizado en esa estructura, ¿verdad? Lo que es de autoconsumo. En el caso de carne de pollo, tenemos 3 cortes. Para la zona rural no se utiliza, o sea, no se incluye la pechuga de pollo. En caso del grupo de embutidos, se incluye la mortadela, salchichón y chorizo. Este último tampoco se incluye en la zona rural. Pescado se incluye el atún para las 2 poblaciones, las leguminosas igual, frijoles negros y frijoles rojos. Y esos vegetales que se incluyen tomate, cebolla, culantro, chile dulce, chayote, repollo, zanahoria, ajo, es igual para las 2 grupos poblacionales. En el caso de las frutas, tenemos el banano, la naranja dulce, el limón ácido, papaya, manzana y piña. Para la zona rural no se incluye ni la papaya ni el limón ácido. Y los tubérculos y raíces solamente se incluyen papa y plátano maduro. En el caso de pan y cereales, para el pan y galletas se incluyen los mismos que se incluyen para la zona rural, que serían pan salado, pan dulce, galleta dulce y galleta salada. Y en los cereales encontramos alguna diferencia. Para la zona urbana está el arroz, la tortilla de maíz, el espagueti, los cereales y la harina de maíz. En el caso de la población rural, se excluye los cereales, ¿verdad? Que son esos cereales que compramos para desayuno, y la tortilla de maíz, pero se incluye la harina de trigo. Entonces, como vemos en la zona rural, hay más manipulación o trabajo desde el hogar para el proceso alimentario. Entonces, la harina de maíz, la harina de trigo, perdón, es fundamental para la producción, la elaboración de pan en los hogares. En el caso del grupo de azúcar, solamente se incluye el azúcar. En el caso, bueno, el huevo para las 2 estaría. Y en las grasas son las mismas: grasas, aceite, manteca vegetal, margarina, natilla. Y otros alimentos como los condimentos, salsa y sal son los mismos. Y las bebidas no alcohólicas como café y bebidas naturales son las mismas. Estas bebidas naturales son bebidas que son embotelladas con alta concentración de azúcar. Entonces, a raíz de la preocupación que hemos manifestado muchas veces en la Escuela de Nutrición en relación con la canasta básica alimentaria, nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio académico, de discusión y además analítico en relación con la composición de la canasta básica alimentaria. Salió un artículo en la revista Población y Salud Mesoamericana y trabajamos todas estas compañeras que están ahí indicadas. Entonces, en 2020 salió ese artículo. ¿Cuál fue el objetivo que nosotros nos planteamos? Primero fue identificar la congruencia de la estructura de la canasta básica actual con el derecho humano a la alimentación de la población costarricense. Y lo que hicimos fue que se tomó la canasta básica urbana actual y se comparó, se contrastó con las recomendaciones de guías alimentarias. Después de eso se realizó recreación de cantidades de canasta básica alimentaria en los laboratorios de nutrición humana con la participación de grupos de estudiantes. Se comparó el perfil de energía y nutrientes de las 2 canastas, tanto la canasta actual como una propuesta, y se generaron entonces modificaciones a la canasta básica alimentaria con el objetivo de hacer esas comparaciones tanto en nutrientes, energía y nutrientes, como en costo. Entonces, ¿qué fue lo que se identificó? A partir del análisis de las cantidades de los alimentos de la canasta básica actual y las recomendaciones de guías, se identificó lo primero que fue un altísimo cantidad de azúcar incluida en la canasta básica alimentaria, que incluso triplicaba la recomendación
establecida con las guías alimentarias, que es de 30. Pues el valor que hay en la canasta básica es de 90 gramos. En el caso de frutas y vegetales vimos una cantidad muy limitada, pese a que vimos algunos alimentos ahí presentes. La cantidad recomendada para ellos es tan baja que lo que hay de recomendación o inclusión ahí es de 1,5 porciones de vegetales y frutas, y la recomendación es al menos de 5 porciones entre frutas y vegetales por día. En relación con sal, hay 6 gramos incluidas en la canasta básica alimentaria, y más la que aportan ciertos alimentos como son los embutidos, los condimentos, las salsas, cuyo aporte es elevado, ¿verdad? Entonces, una de las recomendaciones fundamentales ha sido bajar el consumo de sodio desde el enfoque nutricional, y también reducir el consumo de embutidos debido a la concentración de nitritos y nitratos y su relación con diversos tipos, la aparición de diversos tipos de cáncer. Acá está una recreación, ¿verdad? Son 2 recreaciones las que vamos a mostrar acá, que hay una recreación en relación con un menú a partir de la composición de la canasta básica alimentaria. Se trató de respetar las costumbres, ¿verdad? E incluir preparaciones que representen nuestra alimentación. Entonces, por acá vemos el desayuno al lado izquierdo, ¿verdad? Donde vemos una alta composición de carbohidratos. Tenemos el gallo pinto con plátano, con pan, y una pequeña porción de proteína, que sería el huevo. Tendríamos un café, y aquí están los paquetitos de azúcar que señalarían la inclusión en el café. Luego tendríamos la merienda de la mañana, que sería un pedacito de piña y un pedacito de banano con medio vaso de leche y el azúcar que le adiciona. Al almuerzo tendríamos igual una alta composición de carbohidratos, que sería arroz y plátanos, y una importante fuente de frijoles, que creo que es lo que rescatamos muy valioso, digamos, de esa canasta, la vinculación de los frijoles en todo, o este menú, en todos los tiempos de comida, y una pequeña porción de vegetales con carne, ¿verdad?, al lado izquierdo. A la media mañana tenemos una merienda que sería una empanada de queso junto con unas galletas tipo María, y un café con leche, y también el azúcar adicionado a eso. Y en la noche algo muy similar, ¿verdad?, al almuerzo, que sería entonces plátano, arroz, frijoles y un poquito de carne con vegetal. Tenemos otro menú. Que acá estaría igual el desayuno, ¿verdad? Con un poquito de pan, huevo y queso. Tenemos el café con el azúcar, que ya se visualiza un poco más ahí, las cantidades sobres. La merienda de media mañana, que sería un batido de leche con fruta, ¿verdad? Y el azúcar acá adicionado. El almuerzo entonces sería igual, arroz, frijoles, tenemos un poquito de ensalada de repollo y una carne con papas. En la merienda a la tarde tendríamos un cereal tipo galleta tipo María con café y azúcar, y en la cena tendríamos un espagueti con un poquito de salsa y embutido. Entonces, lo que se visualiza en esos menús, ¿verdad?, es que hay una falta de presencia de vegetales y frutas en los distintos tiempos de comida y un exceso de azúcar. Además, que hay poca diversidad en la composición de los alimentos. Ok, entonces a partir de ahí se generó toda una propuesta de mejora, ¿verdad? Para hacer esos cálculos, y entonces se aumentó la cantidad de 5 alimentos, que serían el frijol negro, frijol rojo, banano, naranja y limón ácido. Se hizo la disminución del azúcar de 1, ¿verdad? Y la eliminación de 6 alimentos, que es mortadela, salchichón, chorizo, por lo cual creo que hemos sido noticia también a partir de esta reducción en los embutidos.
condimentos, salsas y bebidas naturales. Y se hizo la adición de 21 alimentos que están acá, que principalmente van a ser frutas y vegetales, ¿verdad? Acá pueden verlos. Tubérculos y mosáceas, que son ingredientes muy importantes en nuestra alimentación tradicional y que generan variedad en esa alimentación y posibilidad de generar otro tipo de preparaciones con menos densidad energética. Y cereales, ¿verdad? Que permiten trabajar o realizar preparaciones también en el hogar y que tengan un mayor aporte energético. En el caso del azúcar se incluyó la tapa dulce, considerando la importancia que tiene en la realización de bebidas y de preparaciones. Entonces, aquí hay un error que es 46 alimentos, ¿verdad? Más 21 que se agregan serían una composición de 67 alimentos, que eso daría mayor diversidad de alimentos y eso se refleja en una mayor variedad de consumo, a la vez que es evidente la mejoría en la composición nutricional que vamos a ver ahorita. Ok, entonces acá tenemos la valoración nutricional, ¿verdad? La actual con la propuesta y la diferencia que hay. Inicialmente, ¿verdad? La canasta básica no cubría elementos importantes como la fibra y nutrientes como calcio, magnesio, potasio, vitamina C, E, D y K. Y la propuesta modificada aumenta significativamente el contenido de fibra de 18 a 25, entonces generando un aporte alrededor de 7 gramos más. Hay una reducción de carbohidratos, ¿verdad? Importantes y la composición de carbohidratos que también es importante, ¿verdad? Pues se redujo el azúcar agregada y los carbohidratos complejos aumentaron. Se cubre también en el caso de minerales magnesio, potasio, vitamina C y K, que antes no se hacía. Y se mejora, como les dije, la cantidad de fibra, calcio y vitamina E. El sodio baja significativamente, casi en 1800 miligramos, quedando también todavía alto, pues nuestra dieta sí es alta en sodio, ¿verdad? Pero sí hay una reducción significativa. Y en el caso de los equivalentes de vitamina A, hay una reducción también importante de menos 305. Sin embargo, el aporte que permanece cubre las recomendaciones dietéticas, ¿verdad? Esa reducción se da principalmente por la reducción en el contenido de azúcar, debido a que el azúcar es fortificado con vitamina A y al reducir nosotros el contenido de azúcar en la dieta, también entonces reduce entonces ese contenido de vitamina A. El otro análisis realizado en relación con costo muestra que no hay diferencia, ¿verdad? Prácticamente entre una y otra, utilizando los precios similares a los que fueron utilizados para establecer el costo de la canasta básica alimentaria. Por lo tanto, sí es posible mejorar la alimentación a un bajo costo, pero mejorar entonces el aporte nutricional. Sin embargo, para ello se requiere una fuerte y una agresiva estrategia de comunicación y de educación nutricional en la población, de la cual actualmente carecemos. Entonces, realmente estas estrategias, o sea, es fundamental que haya una estrategia educativa, ¿verdad?, para favorecer la alimentación de la población costarricense, principalmente la más vulnerable y toda la demás también. Bueno, entonces, continuando con la exposición en relación con la canasta básica tributaria, vamos a tratar de hacer la diferenciación. Primero, podemos ver, de acuerdo con lo expuesto por la compañera Shirley, que la canasta básica alimentaria plantea, digamos, más el asunto del consumo. Un consumo que se traduce en un costo, ¿verdad? Que va a servir
para establecer, como ella indicó, esa línea de pobreza extrema. En otros países, además de establecer esa línea de pobreza extrema, en otros países el costo de la canasta básica alimentaria se utiliza para definir los salarios mínimos. En Costa Rica, la canasta básica alimentaria perdió esa, digamos, esa funcionalidad. Ya no se establecen salarios mínimos a partir de ese costo de la canasta básica alimentaria. En el caso de la canasta básica tributaria, de lo que se trata es del manejo de precios de los alimentos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando aquí de otro componente de la seguridad alimentaria y nutricional, que es el acceso a los alimentos. Entonces, en el 2020, el año pasado, el 4 de diciembre, fue aprobada una ley, la 9414, que se define como la definición de la canasta básica por el bienestar integral de las familias. Ahí se define la canasta básica tributaria como el conjunto de bienes de consumo efectivo primordial, porque incluye algunos otros bienes aparte de los alimentos, como por ejemplo algunos medicamentos y algunas cuestiones de uso personal para higiene y otras cosas. Y es un consumo efectivo primordial del 30% de la población de menores ingresos, o sea, los 3 primeros deciles de nuestra población. Eso de conformidad con los datos ofrecidos por el INEC en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Entonces, la canasta básica tributaria entra a funcionar, digamos, y ya se legisla sobre esto a partir de la ley 9635, que es la que conocemos como Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Esa ley establece que los alimentos que estén en la canasta básica tributaria van a ser tasados, ¿verdad?, con el 1% del IVA. Esto con el objetivo de no afectar, decía así, la población más vulnerable, ¿verdad? Lo que no esté dentro de la canasta básica tributaria está tasado con el 13%, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo va a haber una afectación diferente de la aplicación del IVA para digamos, para los alimentos que están dentro de la canasta básica tributaria con el 1% en relación con los que no están con el 13%. Esto es importante tenerlo presente para comprender también la trascendencia que tiene la definición de esta canasta básica tributaria. Entonces, tenemos que la ley de finanzas públicas, que fue una ley que entró en vigencia en el 2018, establecía la protección de los primeros 2 deciles. Ante esta situación, hubo toda una reacción y hubo un proceso liderado por el Ministerio de Salud, en el cual se hizo la convocatoria de diferentes instituciones e instancias mismas del Ministerio de Salud para realizar una contrapropuesta al Ministerio de Hacienda, porque básicamente quienes habían definido el listado de alimentos con criterios básicamente económicos fueron el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. Entonces, el trabajo que hizo el Ministerio de Salud fue en el sentido de que no solo se abogara por contemplar criterios nutricionales a la hora de definir
el listado de alimentos de la canasta básica tributaria, sino también que el Ministerio de Salud pasara a ser uno de los ministerios que trabajaran en la definición de esta canasta básica tributaria. Si bien no se logró la aprobación de la ley que fue, por cierto, presentada por nuestra universidad, que era una propuesta que se emanó de ese equipo de trabajo que lideró el Ministerio de Salud, se logró la aprobación de un proyecto de ley que estaba presentado por algunos diputados, donde uno de los principales logros fue que se incluyera el decil 3 dentro de la población protegida. Además de eso, la nueva ley también establece una mayor participación del Ministerio de Salud en la definición de esa canasta básica tributaria. Bueno, de acuerdo con los criterios establecidos inicialmente, esa canasta básica tributaria incluye en este momento 189 alimentos de consumo usual por el 20% de la población de menores ingresos de Costa Rica. Esto es importante comprender que esa lista refleja una diversidad de alimentos que las personas eligen de acuerdo con sus preferencias, ¿sí? Puede ser que con sus preferencias, pero fundamentalmente al tratarse la alimentación de un asunto cotidiano, ¿verdad? Y sobre todo pensando en población de menores ingresos, esa elección tiene mucho que ver con las posibilidades económicas y con la oferta según condiciones geográficas, ¿verdad? A veces la gente, uno no se pone muchas veces a pensar que a veces para que las personas puedan acceder, por ejemplo, a una feria del agricultor, hay que caminar su rato, ¿verdad? Y el costo en transportes, entonces viene a ser una limitante. O también, por ejemplo, zonas donde el acceso a una diversidad, digamos, de vegetales, de frutas, no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, esa oferta según condiciones geográficas es muy importante de contemplar. Sí, la argumentación que se estaba dando para aumentar los deciles protegidos, además incluía el hecho de que se suponía que al aumentar, al integrar un decil o 2 deciles más, la lista de alimentos también se pudiera ampliar. Entonces, como decíamos, esa actual canasta básica tributaria incluye 189 alimentos de consumo usual en el 20% de la población de menores ingresos. Vamos a ver aquí un ejemplo a partir de un análisis que hizo nuestra escuela, un ejemplo de, vamos a ver cómo hago aquí para proyectar. Vamos a hacer vamos a ver un ejemplo de, digamos, de lo que incluye la canasta básica tributaria, ¿verdad? En los ejemplos que quiero mostrarles son en grupos que tienen, digamos, que es más evidente lo que nosotros queremos plantear de la inclusión del criterio nutricional. Sin embargo, por ejemplo, hay otros grupos de alimentos como los pescados que solamente incluye el atún en aceite corriente, ¿verdad? Dejando por fuera, por ejemplo, el atún en agua, que es una opción desde el punto de vista nutricional de disminución para las personas que necesitan disminuir el consumo calórico
o el consumo de grasas, ¿verdad? Entonces, la canasta básica tributaria tiene la falencia de que no incluye las necesidades de ciertos grupos de población, como por ejemplo las personas que necesitan hacer diferentes tipos de dietas o que tienen diferentes condiciones, como por ejemplo las personas que tienen intolerancia al gluten, ¿verdad? No, en la canasta básica tributaria no se incluyen los alimentos alternativos para estas personas. Por ejemplo, para las personas diabéticas no se incluyen tampoco los alimentos exentos de azúcar. Entonces, ese es un caso que nos resultaba preocupante, pero también vean ustedes cómo estos de la izquierda son los alimentos, los vegetales que incluye, y estos otros eran los que nosotros en la escuela nuestra propuso incluir, ¿verdad? Además, dentro de estos hay cosas como el palmito, como el tacaco, ¿verdad? Que son alimentos muy propios de nuestra cultura alimentaria. En realidad, el tacaco sabemos que es el alimento endémico de Costa Rica. Y bueno, vean ustedes qué montón de cosas entrarían a ser vendidas con el 13% de impuesto, ¿verdad? Todas estas en este momento están siendo contempladas dentro de ese 13% de impuestos. También, por ejemplo, en las frutas, ¿verdad? En las frutas hay una gran cantidad de frutas, sobre todo las frutas de temporada y otras frutas que han surgido, sobre todo de producción agroecológica y orgánica, que están incluidas dentro de los alimentos que se les aplica el IVA completo. Tenemos, por ejemplo, una inclusión muy mínima de especias frescas que nosotras recomendamos que las personas, en lugar de estar utilizando condimentos artificiales y mucha sal, incorporen más olores y más especias en sus comidas, que no solo las benefician por reducir sodio, sino también porque estos mismos alimentos tienen una serie de propiedades antioxidantes y demás de mucha importancia. En el caso, por ejemplo, de los tubérculos, hay algunos que se quedan fuera y que son muy propios de ciertas zonas también del país, ¿verdad? Donde cultivan una serie de tubérculos o de frutas harinosas, de frutos harinosos que no son usuales, digamos, en todo lado, pero que para esas poblaciones implicaría, ¿verdad?, un mayor costo a la hora de adquirirlos. Bueno, y así podemos ver que hay argumentación de sobra para proponer, digamos, la inclusión de muchos alimentos que no están incorporados en la canasta básica tributaria. Ya voy para ponerme aquí, colocarme por donde vamos. Ok. Bueno, entonces, a raíz de todo este trabajo que el ministerio lideró, fue publicado un documento, ahora se los voy a mostrar, que argumenta, ¿verdad?, la necesidad, por ejemplo, de hacer variaciones y de incluir criterios nutricionales en la definición de la canasta básica tributaria. Y, por ejemplo, aquí el ministerio en la introducción de este documento respalda bibliográficamente cómo se sabe, sabemos, nosotros aquí también lo hemos podido corroborar, que los hogares de menores ingresos tienden a optar por alimentos cuyo costo por caloría aportada son menores.
tales como alimentos altos en azúcar, grasas y sodio, y consumir relativamente menos alimentos cuyo costo por caloría aportada es mayor, como las frutas y los vegetales. De hecho, nosotros sabemos que cuando alguna familia entra en una situación de inseguridad alimentaria, se concentra en el consumo de harinas, de grasas, de azúcares, quizá de alimentos de origen animal, pueda ser el huevo, ¿verdad? Para toda la familia. Y dejan de consumir carnes, dejan de consumir vegetales y frutas, ¿verdad? Quizá los frijoles se mantienen un poco también en las familias, depende de la condición que tengan los frijoles como fuente de proteínas. Entonces, dice el mismo ministerio que la introducción del impuesto al valor agregado y la definición de una canasta básica tributaria sin criterios nutricionales puede ampliar la brecha entre los costos de alimentos de bajo valor nutricional y los alimentos de alto valor nutricional, repercutiendo negativamente en el acceso a alimentos deseables desde el punto de vista nutricional de toda la población y particularmente de la población con menos ingresos. Y esto es muy importante comprenderlo porque si las personas usualmente consumen menos cantidad de estos alimentos de alto valor nutricional como las frutas, los vegetales, las carnes en general, entonces vamos a tener que al aplicarse todavía un impuesto, ¿verdad? Completo del IVA, el 13%, pues estos alimentos van a ser aún más inaccesibles para estos sectores de la población. Además, el Ministerio de Salud dice que esto puede generar consecuencias socialmente indeseables. Dice, por un lado, puede crear un círculo vicioso de mala alimentación al reforzar dietas de baja calidad, especialmente entre la población de mayor vulnerabilidad social. Es esto que estábamos explicando, de que entonces va a haber, si son 189 alimentos, sí, pero tal vez algunos de esos, digamos, no son tan de consumo tan frecuente entre esa población incluso, ¿verdad? Pero esos alimentos son los que van a quedar ahí como circunscritos al acceso que pueda tener esa población a una alimentación. Entonces dice que eso incentiva indirectamente dietas poco saludables que pueden incrementar el desarrollo de enfermedades no transmisibles en el mediano y largo plazo. Sabemos que son estos hábitos alimentarios inadecuados, ¿verdad?, los que están generando la mayor cantidad de las enfermedades crónicas vinculadas con la nutrición y de la malnutrición también, ¿verdad?, de las deficiencias de nutrientes. Entonces, en realidad, esto es bastante contraproducente. Entonces, dice el ministerio, es necesario elaborar canastas básicas tributarias con criterio nutricional y rechazar la lógica de elaborar canastas cuya composición apenas cubre los mínimos nutricionales. O peor aún, replicar los hábitos alimenticios que se adapten a los ingresos de las personas sin considerar los otros componentes del derecho a la alimentación. Vean ustedes entonces cómo efectivamente una canasta básica puede tener implicaciones y fuertes para la nutrición pública. Por ejemplo, tenemos entonces, ustedes dirán, ¿existe una relación entre la canasta básica tributaria y la canasta básica alimentaria? Bueno, sí la existe porque ya vimos con la compañera Shirley cómo la canasta básica alimentaria es definida a partir de una universalidad en el consumo. Entonces,
la mayoría de los alimentos contenidos en la canasta básica alimentaria van a estar contenidos también en la canasta básica tributaria. Sin embargo, tenemos aquí un caso muy interesante, que es que de esos alimentos contenidos en la canasta básica alimentaria, los que no están dentro de la canasta básica tributaria, es decir, cuyo precio no está protegido, son las galletas dulces y saladas, que nosotros proponemos que idealmente esas galletas dulces y saladas sean sin relleno, ¿verdad? Pero las galletas dulces y saladas están dentro de la canasta básica alimentaria, no están dentro de la canasta básica tributaria. Los cereales, ¿verdad? Que proponemos también que sea idealmente sin azúcar. Y las bebidas naturales comerciales. Así está establecido, bebidas naturales, pero como ya la compañera Shirley lo explicó, son bebidas que tal vez puedan tener de base una fruta, quizá, ¿verdad? Pero que lo más importante es que son con un altísimo contenido de azúcar y muchas veces con muchos preservantes también. Entonces, resulta ser que las galletas dulces y saladas, como también las bebidas naturales comerciales y además los cereales, constituyen un rubro de alto gasto en casi todos los deciles de ingreso, ¿verdad? Y entonces, tenemos la explicación de esto es porque la canasta básica tributaria es definida por Hacienda y Economía no solamente por presentar un consumo efectivo en los deciles de menor ingreso, sino también porque presenten, digamos, un alto consumo en los deciles de mayor ingreso. Y resulta que, como decíamos, las bebidas naturales, es decir, este es un ejemplo de lo que estamos queriendo explicar. Las bebidas naturales comerciales y las galletas tienen un alto consumo en los deciles de alto ingreso. Entonces, por un lado, la canasta básica tributaria sí es cierto que es definida como de protección de los 3 primeros deciles, ¿verdad? Pero por otro lado, también se establece el IVA como una forma de obtener ingresos por medio de impuestos. Entonces, lógicamente que un interés que hay detrás de la canasta básica alimentaria, tributaria, es obtener la mayor cantidad de tributo a partir del consumo de los alimentos que hacen también los deciles de mayores ingresos. Entonces, aquí voy a mostrarles el trabajo que realizó. Ay, un momentito para ver. No logró. No lo logró. Aquí, por ejemplo, en el trabajo realizado por el ministerio, ellos ponen allí como una de las primeras conclusiones que queda demostrada esa relación inversamente proporcional del gasto de alimentos en Costa Rica respecto a variaciones en los precios de los mismos.
lo que implica variaciones al alta o a la baja del precio de los productos alimentarios, incluidos los motivados por modificaciones fiscales. Es decir, que el impuesto aplicado del 13% del IVA viene a actuar como un factor que disminuya el consumo. Doctora, disculpe, no estamos viendo la pantalla. Ay, No, bueno, yo sí la estoy viendo. Sí, sí lo estamos Sí viendo. se está viendo. Sí, yo soy la que no. entonces, repito, el asunto del precio mayor, ¿verdad? En cuanto a los alimentos que son grabados con el 13%, van a ejercer un efecto, digamos, contraproducente en el sentido de que a mayor precio, menor consumo en estos deciles de menores ingresos, ¿verdad? También es importante que estamos en una coyuntura donde la presencia de enfermedades vinculadas a la nutrición, del sobrepeso y la obesidad, de la malnutrición, nos pone en la necesidad como país de estimular el consumo de frutas y de vegetales, así como de otros alimentos saludables que indiscutiblemente estas recomendaciones se ven afectadas con estas medidas fiscales si no se incorporan criterios nutricionales en la definición de la canasta básica tributaria. Bueno, para continuar con la presentación. Entonces, hay otras observaciones que deseamos hacer a la canasta básica, perdón, aquí no es canasta básica alimentaria, sino tributaria, es que los límites de los deciles, ¿verdad? Estos primeros 2 deciles definen la franja de pobreza en nuestro país, por lo menos la ha definido en los últimos tiempos. No sabemos en estas condiciones de pandemia, bueno, ha habido varios estudios donde se habla de que la pobreza sobrepasó ya el 20%, pero los 2 primeros deciles, digamos, son los 2 deciles donde se ubica la población en condición de pobreza. Sin embargo, estudios en diversos países han llamado la atención de que los deciles 3 y 4 son deciles muy vulnerables, porque nosotros sabemos que cuando digamos, bueno, cuando un hogar tiene que invertir más del 30% de su ingreso familiar en la compra de alimentos, es un hogar que ya entra en inseguridad alimentaria. Sabemos que en nuestro país hay muchas personas, muchos hogares que destinan más del 50% de su ingreso familiar a la compra de alimentos, sobre todo porque en este país comer no es barato. Entonces, si cualquier otra necesidad aumenta el costo, o si los alimentos aumentan el costo, sobre todo en estos deciles 3 y 4, la vulnerabilidad es muy grande porque son deciles que no están cubiertos por el bienestar social, porque muchas de los programas sociales que hay en nuestro país tienen que ver con la definición de pobreza o pobreza extrema. Entonces, son familias que tienen que cubrir todas las necesidades por sí mismas. Y por lo tanto, por ejemplo, en periodos muy críticos como la entrada, el ingreso a clases o alguna enfermedad de algún familiar que requiera la inversión también de
para el cuidado, la atención de la persona, ¿verdad? O por ejemplo, sabemos también que en estos deciles de menores ingresos se ubica mucha población que tiene trabajos inestables, ¿verdad? Y que están en el sector informal. Entonces, ahí la vulnerabilidad es muy alta. Y por eso nosotros como universidad habíamos pedido que se ampliara la cobertura de la canasta básica tributaria hasta el cuarto decil. Sin embargo, se logró en la Asamblea Legislativa y como un logro ya casi al final de la aprobación de esa ley que se aprobó, se logró cubrir hasta el tercer decil. Pero siempre, digamos, es muy complejo y esto sumado a la creciente desigualdad, ¿verdad?, que hay en el país, que va situando a los deciles de menores ingresos con ingresos muy bajos, en realidad, en relación con otros sectores de la población que están teniendo ingresos muy altos y por lo tanto acceso. Y esto es muy interesante porque a veces cuando en ciertos lugares se instalan muchas personas de ingresos, digamos, más altos, todos tienden a encarecerse un poco más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, en nuestro país son muy pocos, como decíamos ahí adelante, ¿verdad? Son muy pocos los alimentos que tienen un precio regulado. De hecho, en alimentos, los únicos que tienen el precio regulado son el arroz 80-20 y la leche corriente, la leche que no viene en Tetrabric. Esos son los únicos dos, según entiendo, los únicos dos alimentos que tienen precio regulado. Y cuando se hacen estimaciones del índice de precios al consumidor, ¿verdad?, que es el que va a determinar, el que está relacionado también con la inflación y con el costo de la vida, pues podemos ver que el costo en los alimentos está de primero siempre, ¿verdad? Entonces, en realidad son cosas que vulneran a la población. Costa Rica antes tenía una mayor regulación en el precio de los alimentos, pero ahorita quedó así y vean que inclusive cómo se ha producido reacción en ciertos sectores comerciales en relación con la regulación del precio del arroz. Se dio toda una discusión hace poco. Y el arroz para un amplio sector de nuestra población es la principal fuente de energía. Otro aspecto importante a considerar en la canasta básica tributaria y que se ha considerado muy poco por los sectores que están haciendo una defensa son esas consideraciones culturales y geográficas. Porque, bueno, pudimos ver ahí, por ejemplo, la fruta de pan. La fruta de pan es un alimento que es altamente consumido por las comunidades afrocaribeñas, ¿verdad? Tal vez para los que vivimos aquí en la meseta, en el Valle Central, no implique tanto problema si la fruta de pan está grabada con el 13%, ¿verdad? Pero para la población que sí la consume habitualmente, eso no solo es un desestímulo al consumo de un alimento local y tan representativo de la cultura alimentaria, sino que también es hacerlo más inaccesible. Entonces, y así pasa también con las comunidades costeras, que es una gran preocupación, que por ejemplo las comunidades costeras comen camarones, comen una serie de mariscos y de peces que no están incluidos en la canasta básica tributaria. Entonces, estas consideraciones culturales son importantes y
como la canasta básica tributaria se basa en la encuesta de la NIC, y esta es una cuestión más generalizada, ¿verdad? Se parte de que es un consumo más generalizado, entonces no se toman en cuenta esas diferencias culturales a la hora de establecer los listados de alimentos. Bueno, entonces, compañera Shirley. Para continuar, entonces, a partir del objetivo inicial que se tiene, ¿verdad? Que nos engloba, digamos, este análisis que es en relación a la relación de las canastas básicas y el derecho humano a la alimentación, es fundamental pensar que la calidad de los alimentos a la que la población tiene acceso tiene una relación directa al derecho humano de la alimentación. No es, ¿verdad?, pensar en una canasta básica que cubra un mínimo y un mínimo energético. Ya ese mínimo energético hace mucho tiempo, digamos, está superado desde el enfoque nutricional, ¿verdad? Es fundamental pensar en esa composición como la calidad nutricional que está vinculada a esos alimentos que tienen posibilidad de adquirir. Y toda la población, indiferentemente de su condición económica, tiene derecho a una alimentación de calidad. Entonces, seguir pensando en un mínimo energético como la base, estamos reproduciendo procesos inadecuados de alimentación y favoreciendo o reproduciendo procesos de pobreza, ¿verdad? Porque sabemos y está totalmente demostrado que la alimentación está vinculada al desarrollo cognitivo. Y ese desarrollo cognitivo también está vinculado a los procesos educativos a los que yo pueda tener. Y así al desarrollo que pueda tener posterior. Entonces, es fundamental en ese sentido pensar en esa dimensión nutricional desde un enfoque más integral y no como este mínimo energético. Y los otros dos elementos con los que concluimos, ¿verdad? Es que la forma en la que se trabaja en las canastas básicas tiene relación directa con la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones y con el derecho humano a la alimentación adecuada. Como decía la profesora Marcela antes, pensar en poblaciones que dedican un 30% o más de eso a la compra de los alimentos es pensar en una vulnerabilidad muy alta. Incluso para estudios que hicimos cuando tuvimos la crisis del 2007-2008 en relación con la compra de los alimentos, se vio una limitación grandísima en la posibilidad de compra de alimentos frescos como frutas, vegetales y carnes. Entonces queda la alimentación en un mínimo asociado a ese mínimo energético, que es, ¿verdad?, los granos básicos simplemente que dan un mayor volumen y una mayor saciedad, ¿verdad?, momentánea, por lo menos para satisfacer el hambre. Y el otro punto es que las canastas básicas pueden constituir indicadores económicos. Lo que no es aceptable es que esos indicadores representen falencias en su conceptualización y en su aplicación. En ese sentido, digamos, es fundamental pensar en un abordaje de las familias, como ya vimos, ¿verdad? Entonces, la canasta básica alimentaria permite definir la línea de pobreza y línea de pobreza extrema en el primer decil de ingreso, y la tributaria nos permite decir cuáles alimentos van a estar grabados y cuáles no. En ese sentido, también es importante pensar, como decía la profesora Marcela, en un abordaje integral de las familias. Entonces, las familias que están en los deciles más bajos requieren de un abordaje integral, interinstitucional, en el que logremos superar y generar la promoción de ese nivel en el que se encuentra, ¿verdad? Entonces, es generar toda una estrategia interinstitucional, ¿verdad?, integral y responsable para superar las condiciones de pobreza y malnutrición que están afectando a la población. Entonces, como sigo diciendo, ¿verdad?, pensar en el mínimo alimentario, en un mínimo energético, es totalmente inadecuado, ¿verdad?, porque estamos reproduciendo patrones alimentarios o se reproducen patrones alimentarios que generan problemas de salud en el corto y en el largo plazo. Entonces, ¿cuáles Sí. retos? Ajá. Quizás yo quería también añadir aquí que digamos, estaríamos nosotros como país usando con la canasta básica alimentaria, por ejemplo, estaríamos usando un parámetro económico
que es carente, ¿verdad? De los elementos mínimos del derecho humano a la alimentación. Entonces, por eso es que es tan importante poder tener una canasta básica que realmente esté abogando por, por garantizar, digamos, dentro de un costo de alimentación, una alimentación saludable. Porque nosotros sabemos que no es un asunto de que la canasta básica alimentaria presente una dieta modelo. No presenta una dieta modelo. Pero si nosotros estamos calculando una situación de la población con un parámetro que es inexacto, que es alejado de un derecho humano, estamos como país incurriendo en un grandísimo error también. Entonces, en esos retos, ¿verdad? El primero es ese enfoque de las canastas básicas, es fundamental y como ya lo tratamos de justificar, que se tome en cuenta el enfoque nutricional en su integralidad y no como un solo mínimo calórico y no solamente el económico. Entonces, para resguardar ese derecho humano a la alimentación es fundamental pensar en la nutrición en su totalidad y no, como les decía, el mínimo energético. Pero también es fundamental generar otras acciones, pensando en esas poblaciones vulnerables, que favorezcan esa diversidad alimentaria, porque está también comprobado que una diversidad alimentaria también presenta una mejor calidad nutricional. Entonces, el acceso a recursos, principalmente en las zonas rurales, para la producción de alimentos, también favorece esa alimentación de las familias. Y como parte de ese derecho, si bien vimos que la canasta básica alimentaria puede readecuarse y pensarse desde un enfoque más integral en ese aporte nutricional adecuado a ese mínimo establecido, se requiere de un proceso agresivo, ¿verdad?, de educación nutricional. Realmente es complejo para las familias que tienen limitaciones y recursos muy restringidos, ¿verdad?, pensar en cómo optimizar esos recursos para tener una alimentación adecuada. Incluso hemos hablado que muchas veces el acceso a los alimentos está en nefastas condiciones debido a las posibilidades en las que se encuentran y al acceso, ¿verdad?, físico al que ellas disponen. Entonces muchas veces están dadas por huevos, ¿verdad?, de muy baja calidad, vegetales de muy baja calidad. Entonces realmente no se resguarda ese derecho alimentario al que se presenta. Otro elemento fundamental es la estrategia integral con grupos vulnerables, como decía la profesora Marcela. Si bien los niveles, los deciles de ingresos están cubiertos en relación con la asistencia social, hay muchos otros que son, ¿verdad?, 2, 3, 4, ¿verdad?, que salen de toda esa asistencia social. Entonces, esos grupos vulnerables, es mentira que cuando van a tener un poquito más de ingreso, van a poder invertir más en alimentos. Más bien se reduce porque tienen que cubrir más necesidades básicas de otros servicios que se requieren y no solo la alimentaria. Hablábamos, por ejemplo, ¿verdad?, y ponemos un ejemplo claro, por ejemplo, cuando usted tiene un niño y usted quiere asistencia social, si usted tiene un nivel de ingreso inferior a tanto, la tiene, pero cuando ya ese nivel de ingresos supera, ya no tienen la asistencia para ese niño, ¿verdad?, para un lugar como por ejemplo los centros infantiles. Entonces realmente se reduce esa posibilidad de promoción social que puedan tener las familias de los deciles inferiores. Y para eso sí se requiere fortalecer la vinculación interinstitucional e intersectorial para generar propuestas integrales que incluyan la alimentación o el enfoque nutricional en ese enfoque, pero también para generar políticas y acciones que vayan más allá de las medidas de contención. Y las canastas básicas, ¿verdad?, establecidas de una forma adecuadas, ¿verdad?, sin esas vulnerabilidades o esas falencias que estamos marcando, serían herramientas muy valiosas para alcanzar los ODS
que como país también estamos comprometidos a cumplir. Pero para eso también se requiere limitar y reducir esas falencias que han sido plasmadas. Bueno, muchísimas gracias por esta motivadora conferencia, ¿verdad? Hay muchas cosas que se nos han aclarado, otras nos han dejado todavía con más inquietudes, ¿verdad? Porque quiere decir que hay mucho que hacer, ¿verdad? En el corto y mediano plazo, continuar con la misma lucha y la misma línea. Realmente es un tema de fondo, ¿verdad? Porque uno no se explica, ¿verdad? No se termina de explicar cómo todavía hayan productos que no teniendo que ser tasados con impuestos, ¿verdad? Para mayor consumo y mayor beneficio, lo sean, ¿verdad? Y otros que no, ¿verdad? A mí siempre me ha quedado esa serie de dudas, qué criterios más extraños, ¿verdad? Y eso que ustedes han hecho una lucha inmensa por ir depurando y por ir cambiando esta situación, pero todavía, pues ciertamente nos falta mucho. No sé si hay alguna pregunta de las personas que están conectadas. Jonathan, Si si no, gustan, pueden abrir el micrófono o escribirlas por chat. okay. Yo quería ver por qué la diferencia de que haya en la área rural menos productos que en el área urbana. ¿Cuál es la justificación que se da? Bueno, entre esa justificación, bueno, esto depende también, como les dije, está establecida a partir del consumo que tiene la población en relación con ciertos alimentos. En la zona rural, muchas familias tienen acceso a algún espacio de tierra, o algunas, aunque sea mínimo. Y muchos de esos alimentos a veces son adquiridos por la producción propia. Entonces no se ven reflejados en un patrón alimentario porque el que se utiliza es consumo de ingresos, las encuestas de ingresos y gastos. Entonces, ese mínimo alimentario se hace a partir del consumo, del gasto que hubo en los alimentos y no refleja exactamente el patrón alimentario de la población como un todo. Entonces, ahí hay, digamos, algunos alimentos que salen de esas listas debido a mucho, digamos, a ese autoconsumo que se ve reflejado en la zona rural. Y también porque en algunos casos también hay una diversidad más limitada, ¿verdad? Donde entonces el consumo energético se ve reducido a menos alimentos. Entonces son como esas dos justificaciones, ¿verdad? Que yo visualizo de por qué digo, hay menos alimentos ahí. Sí, creo también que la canasta básica alimentaria fue definida en el 2011, o sea, ya hace 10 años. Y el INEC no incluía en la encuesta nacional de ingresos y gastos, no incluía nada de autoconsumo. Entonces, ahorita creo que ha habido una corrección, que sí hay mayor inclusión, digamos, de alimentos producidos por las familias, pero seguimos manejándonos con esos patrones que tienen 10 años ya. Muy bien, muchas gracias. No sé si si querés aclararnos un poco para los que no somos tan versados de los deciles, porque tal vez hay personas que no conocen qué grupo de personas, o si es por ingreso, o por pobreza, por consumo mínimo. ¿Cómo es que calculan estos los deciles, 1 y 3 y los que siguen? Deciles es de 1 al 10, por supuesto. Sí, lo que sea, bueno, los deciles son deciles de ingreso y lo que se hace es que se toma la población en su totalidad
y se divide en segmentos del 10%, cada segmento, 10% de la población, de acuerdo con el nivel de ingreso, ¿verdad? Entonces, en el decil 1 va a estar el 10% de la población de menores ingresos. O sea, la sección, digamos, el sector más pobre de la población. El Y sector así más sucesivamente. así sucesivamente. Digamos que hay los niveles de ingreso se van a mantener más planos. Digamos, no hay tanta variación entre los niveles de ingreso de los primeros, tal vez como hasta el sexto decil, se viene viendo ya un incremento. Pero lo que sí en nuestra población ha disparado la inequidad es las enormes variaciones que hay en el 10º decil, ni siquiera es en el 9º, ¿verdad? Es en el 10º decil que hay unas diferencias abismales de ingresos. O sea, hay personas muy ricas en nuestro país. No, hay personas inmensamente ricas que antes no existían, ¿verdad? Que antes no Y existían. eso es más preocupante porque aleja, ¿verdad?, las posibilidades del menor sector. Sí, y encarece, ¿verdad? Encarece mucho más. La vida. Por supuesto. Bueno, Adi, realmente nos queda buena tarea, bueno, a todos, ¿verdad?, a ustedes especialmente, una tarea muy, muy importante para continuar, ¿verdad? Sobre todo en la política pública, ¿verdad? Que hay que insistir mucho, ¿verdad? Y por supuesto en la educación en general a la población, ¿verdad? De la importancia de alimentarse bien, de cuáles son los grupos de alimentos más saludables, ¿verdad? Porque no es lo que nos dicen o nos hacen creer, ¿verdad? Muchas veces, como ustedes muy bien lo dijeron, ¿verdad? Mediante los hábitos que no son los más saludables, ¿verdad? Alimenticios. Y eso es una tareita, ¿verdad? Eso cuesta mucho esfuerzo y mucha perseverancia y hay que estar educando permanentemente, ¿verdad? Para que la gente entienda. Vea ustedes que el tema de las sodas, ¿verdad? En el pasado, que yo espero que sea pasado, ¿verdad? Pero debe ser pasado reciente, ¿verdad? Seguro. Que daban alimentos poco recomendables, ¿verdad? Los estudiantes, ¿verdad? Y eso es, y ahí partimos, ¿verdad? A muchas cosas. Y eso es algo preocupante. Ahí tienen una tarea, o tenemos una tarea muy grande por contribuir, ¿verdad?, a revertir eso. Pero en el Ministerio de Educación Pública ustedes también tienen mucha tarea ahí, ¿verdad? Tienen muchos programas, ¿verdad?, conjuntos con el Ministerio para hacer esto, ¿verdad? Y Sí, esto no es doctor. tarea No, fácil. y lo más preocupante es que, por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene pocas nutricionistas contratadas, ¿verdad? Para cubrir toda la necesidad que hay. Las compañeras han trabajado muy duro, pero son pocas. En Bueno, realidad, eso es peor, es más mala noticia, ¿verdad? Porque ya el Ministerio de Salud, ¿verdad?, también no es diferente, no es muy diferente, ¿verdad?, digamos, el panorama. Hay escasez, ¿verdad?, también. Y estas son cosas que hay que seguir, digamos, persuadiendo, educando, insistiendo a las instituciones, ¿verdad?, la importancia de esto. Sí, Porque es- nosotros ujú. nos sacamos de muchas cosas, ¿verdad? Pero esta parte siempre fallamos en las cosas claves, ¿verdad? Eso es fundamental, don Fernando. Si bien realmente a nosotros nos toca una labor, digamos, de hormiga seguir, ¿verdad? Con esto también es fundamental que todos los profesionales en salud también estemos convencidos de la importancia de trabajar en esos temas y que conozcamos el tema para tener criterio a la hora de generar una opinión o participar en los procesos de discusión alrededor de estos temas. Entonces, creo que también Exactamente. si bien nos toca a nosotros también, creo que digamos que la participación de ustedes en diversos sectores con un enfoque más crítico y analítico también favorece debido, digamos, a la imposibilidad que tenemos de representatividad de los nutricionistas en las diferentes áreas, ¿verdad? Entonces, creo que también eso es fundamental.
Bueno, de mi parte yo soy un convencido de que esto es un tema prioritario, ¿verdad? Siempre lo he creído así y más en el mundo que vivimos, ¿verdad? En los momentos actuales, por supuesto que es mucho más. Bueno, me resta nada más agradecerles profundamente, ¿verdad? Esta estimulante presentación y muy informativa, muy actual, de una temática que nos debe preocupar, alcanzar, concientizar a toda la población. Esto no es solo los que nos dedicamos al tema, al campo de la salud, esto es para la población general, ¿verdad? Entonces, Marcela y Marcela Dumani y la doctora Heidi, ¿verdad? Somos, no, Shirley. Shirley Rodríguez González. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por este espacio y esta motivadora charla, ¿verdad? En el marco del 60 aniversario de la Facultad de Medicina. Para los que nos están todavía conectados, la Facultad de Medicina, la Escuela de Nutrición es parte importante de la Facultad de Medicina, junto con Enfermería, junto con Tecnologías de Salud, junto con Salud Pública y junto con la Escuela de Medicina, por supuesto. Entonces, muchísimas gracias y las esperamos el próximo mes. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta Adiós, luego. adiós.